Altamente complacido de recibir esta noche en Pulso Nacional la participación de la doctora Lizzy Sánchez, que es la coordinadora general de participación ciudadana, y de la licenciada Lady Blanco, que es la coordinadora de la Comisión de Análisis Político. Hoy vamos a hablar ampliamente de política, de las actividades que está realizando Participación Ciudadana. Buenas noches y bienvenida a Pulso Nacional. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, me gustaría comenzar esta conversación tratando el tema del panorama político. Una de las cosas que han sido muy criticadas en los últimos días es la campaña anticipada, violando todo lo establecido en la ley y quizá el papel que ha empeñado la propia Junta Central Electoral, que no ha hecho valer su autoridad frente a los partidos políticos. Yo entiendo que el papel de la Junta Central Electoral como árbitro del proceso debe de ser imponer a los partidos políticos, no tanto consensual como buscar un acercamiento. Eso se podía hacer en determinada coyuntura, pero no debe de ser la conducta general. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana sobre este tema? Sí, nosotros desde hace aproximadamente un mes hicimos nuestro primer informe sobre la observación electoral. Nosotros tenemos 3 momentos de observación electoral. Tenemos el antes, el durante el periodo electoral y el después. Ahora estamos en el antes. Justamente nosotros estamos dándole seguimiento al cumplimiento de las reglamentaciones y de la ley. Y en ese informe nosotros señalábamos cómo hay campaña electoral desde antes que comenzara el año fiscal. Se suponía que tenían que iniciar la pre-campaña a principio el 2 de julio en este caso. Con la proclama de la Junta Central Electoral. Sin embargo, eso no ha sido así. Se supone que estamos en proceso de pre-campaña que debe ser a lo interno de los partidos políticos. Pero ¿qué va? Hay un desborde tremendo de recursos, cosa que además es muy peligrosa, sí, porque sabemos cuando hay estos desbordes de recursos, el riesgo de que esos recursos no se sepan de dónde vienen y que vengan de fondos muy cuestionables. Entonces tenemos ese desborde y una campaña a destiempo totalmente, no con precandidatos, sino prácticamente con candidatos. Sí, y es una pena también porque ese es el resultado de la falta de madurez institucional de los partidos políticos. Constantemente se ha dicho, y en reiteradas ocasiones se ha dicho, la importancia de los partidos políticos pues cumplan con lo que establece las normativas electorales. ¿Y qué ha pasado? Bueno, los partidos políticos pues se han hecho de la vista gorda de esos mandatos legales. Sin embargo, y muy bien Osvaldo lo trajo a colación, es el papel del órgano rector. Hay un órgano rector que debe monitorear y fiscalizar el proceso electoral. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto un órgano rector todavía un poco con inercia, un órgano rector que no ha hecho su función más que de consenso, sino de realmente fiscalizar el proceso. Hay sanciones ya establecidas, aunque obviamente no tenemos la ley que esperaba el pueblo dominicano, pues mínimamente hay sanciones que debieron ser ya aplicada a todos los partidos políticos. Y déjeme decirle por qué es tan importante esto, porque no este año que comenzó la campaña de destiempo. La campaña de destiempo comenzó el año anterior. O sea, el año pasado ya teníamos el país con vallas de todos los partidos políticos. Y este año tenemos una contaminación visual en el país completo de todos los partidos políticos. Y es una violación a la ley. Claro, no se contempla para una primaria, colocación de afiches. Ni afiches, pero no obstante eso, caravanas. Nosotros hemos tenido caravanas, bandereos de todos los partidos, incumpliendo con el mandato de la ley, pero también de un órgano rector que se está haciendo de la vista gorda ante estos procesos de violación de las leyes electorales. Visto entonces esta situación que se ha presentado, que fue una situación que se ha presentado desde el mismo momento de que las autoridades asumieron el poder, terminado el proceso electoral, comenzó entonces los comicios, comenzó entonces la campaña
Sí. de los partidos. Visto esto, ¿qué plantea para solucionar este problema participación ciudadana? Bueno, nosotros planteamos primero que se haga cumplir la ley, que se cumpla con el régimen de consecuencia, porque a veces nosotros mismos hemos dicho muchas veces, no, es que no existe un régimen de consecuencia, ahora sí existe el régimen de consecuencia. Entonces el órgano rector, como bien decía Lady, debe de asumir su rol y hacer cumplir el régimen de consecuencia. Si se hiciera cumplir el régimen de consecuencia, posiblemente los partidos políticos no tendrían más remedio que entrar en el carril de la legalidad, de la propia legalidad, que ellos mismos son los que hacen las leyes y los que aprueban las leyes en el Congreso. Entonces, si ellos mismos han hecho las leyes, aprueban las leyes, son los primeros que deberían de estar acomodan las leyes a sus intereses. Porque hay que decir que a pesar de los esfuerzos que se hizo durante el año pasado y el antepasado para que tengamos leyes sólidas en materia electoral, sin embargo, obviamente no fue posible. Sí hay avances dentro de la ley, sin embargo, en temas fundamentales como el financiamiento de los partidos, la transparencia de los partidos, la transparencia de los candidatos, bueno, quedamos parcos ante las medidas ejecutorias, sobre todo para el tema de darle consecuencia al financiamiento inadecuado y al tope de los financiamientos. Ese es un gran problema que tenemos, y hemos visto los resultados de ese gran problema con un Congreso que da pena la cantidad de personas sometidas o investigadas. Los escándalos son permanentes, realmente vergonzoso, como usted señala, doña Lizzy. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Qué podría hacer participación ciudadana? ¿Qué podría hacer la ciudadanía? ¿Qué debemos de hacer los dominicanos? Para que la Junta Central Electoral, como órgano rector y responsable de administrar el proceso electoral, garantice la transparencia, la equidad y la participación de este proceso. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes, de nosotros, de todos, para hacer que eso se cumpla? Presionar y denunciar. Empoderarse de eso. Claro, por supuesto. Y la ciudadanía tiene un papel que jugar. Nosotros tenemos ahora mismo una plataforma que vamos a poner a funcionar, Atento con tu voto, donde la población puede entrar y por ahí denunciar, hacer las denuncias. Y nosotros haremos la denuncia después que comprobemos que efectivamente son reales. También tenemos somos parte de del Manifiesto Ciudadano por un Congreso Digno. En el Manifiesto Ciudadano por un Congreso Digno se tiene ya una plataforma que es dirigida específicamente a los candidatos y precandidatos a los congresos, al Congreso. Y debería los precandidatos inscribirse y llenar esa ficha si no tienen nada que ocultar. Entonces nosotros les invitamos a que llenen la ficha de Manifiesto Ciudadano si no tienen nada que ocultar, para dar a conocer quiénes son. Estamos preparando, perdón Lady, estamos preparando un perfil del candidato que queremos, o que es un llamado a la población para que haga un voto consciente, un voto sopesado. Estamos preparando ese perfil donde lo vamos a sacar y es una pregunta a la ciudadanía. ¿Tú sabes quién es tu candidato? ¿Tú quieres conocer tu candidato? Bueno, pues mira, revisa esto y esto. Y si reúne esas condiciones. O está vinculado a tal actividades ilícitas. ¿Y cómo entonces, para ustedes ahora, cómo evitar de que individuos puedan ser pasados por debajo de la mesa, que hayan estado involucrados en actividades ilícitas, como el caso de narcotráfico o financiado por el narcotráfico o por el crimen organizado? Mira, en ese caso los partidos tienen una responsabilidad ideal para realmente fortalecer la representación y la calidad de sus representantes, ¿verdad? De sus militantes. ¿Por qué? Porque y escúchame, ¿se puede creer entonces en esos partidos políticos que permanentemente han estado incluyendo en su nómina, en su lista,
a ese tipo de individuos para que vayan al Congreso, que vayan a la alcaldía? Por eso te digo que es una responsabilidad de los partidos presentar candidatos pulcros, candidatos que representen la probidad y la mejor representación de la militancia. Pero ¿qué pasa? Es cierto, y eso hay una responsabilidad colectiva. ¿Por qué? Porque también el ciudadano conoce, y la ciudadanía también conoce quiénes son esos actores. Los que están en las comunidades saben quiénes son los que les representan. Saben que esa persona está vinculada con temas de narcotráfico, del tema de lavado. Entonces, si usted lo sabe, haga un voto consciente. Pero los partidos no deben darle cabida a esto, porque lo que ha pasado es que el clientelismo, papeleta, han hecho que los esfuerzos de lograr candidatos con pulcritud pues se han minorado lamentablemente por el tema de los recursos. Y justamente campañas costosas hacen que los candidatos que no tienen capacidad para competir porque no tienen recursos, lamentablemente no los partidos los bloquean, las cúpulas de los partidos los bloquean, a pesar de que quizás sean los que conocen la comunidad, sí, tienen el liderazgo, y lamentablemente el clientelismo y el recurso mal habido hace falta del poder. Doña Alicia, hay una situación que a mí me llamó mucho la atención. Un partido político decidió en pro de la transparencia y de buscar esos objetivos que usted señala, de someter a la consideración de participación ciudadana, de fijo, hasta de la Embajada de los Estados Unidos, la lista de los precandidatos. Eso provocó que otros partidos políticos, y eso es lo que me causa se opusieran a eso diciendo que eso es una forma de intervenir, poner en mano. Es precisamente en busca de transparencia, de que si cualquier institución, cualquier gobierno tenga una objeción sobre una de esas personas, afectar. ¿Cómo ustedes evalúan esto? ¿Y qué ha hecho participación? Porque ustedes participaron en ese proceso. Ustedes se les presentaron la lista. Para a nosotros se nos presentó la lista, no participamos en el proceso. No, pero para que ustedes evaluaran, nosotros sí dieran su opinión. Nosotros le dijimos a ese partido, le respondimos su comunicación y le dijimos que nosotros, estamos en la mejor disposición de si conocemos algún tipo de denuncia con relación a esos candidatos, nosotros las haremos públicas y ellos tendrán acceso a conocer a esas oposiciones, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos los recursos ni la manera, son más de 4.000 candidatos. Y es responsabilidad de los partidos. Primero nosotros... Son 14.000. Bueno, son 4.000 cargos. Pero cada cargo tiene 5. Pero lo cierto es que es responsabilidad de los partidos depurar. De y ellos son los que conocen sus militantes, son los que conocen sus representantes. El hecho de que de cara a la transparencia, es un paso es una buena, de cara a la transparencia. Indiscutiblemente es un paso. Y además es una forma de visibilizar quiénes son los precandidatos. Y los demás partidos pero algunos partidos han dicho que ellos lo hacen. Sin embargo, hemos visto que parece que no. Porque en el caso de la Fuerza del Pueblo ha presentado un candidato, no precandidato, sino ya elegido candidato a Santo Domingo Este, que está vinculado con temas de violación de menores, porque hay que decirlo, no es una relación consensuada cuando es con menores de edad, es violación, hay que llamarlo como tal. Entonces no debe representar, porque el mismo partido dijo que ellos tenían los mecanismos para hacer frente a quienes son los que les representan, y parecería que no. En ese caso sí. Pero además alguien que ya era público su situación, entonces no se entiende. Y por eso decimos que es responsabilidad de los partidos presentar las mejores propuestas a la ciudadanía para que el voto sea representando los mejores intereses del país. Claro. Ustedes, en este proceso electoral, mi preocupación, ¿ustedes creen que, y como ustedes han estado trabajando y trabajan en eso, durante y después del proceso electoral, ¿creen ustedes que este proceso electoral, como se ha estado desarrollando, pueda ser traumático para la República Dominicana, para los dominicanos, el mismo proceso en sentido general? ¿Cómo se ha manejado la situación? A mí no me parece, no parece que vaya a ser nada traumático. Ya nosotros, a pesar de todo,
y de lo imperfecta de nuestra democracia, Es más o menos madura. Sí. hemos avanzado y hemos Lecciones ido madurando aprendidas. poco a poco. Eso también en gran medida se debe a la presión que ejercemos las organizaciones de la Siempre es sociedad regateo, siempre es regateo. Eso no lo Pero podemos sí es evitar. importante Pero decir se aceptan la... que nosotros desde Participación Ciudadana ya estamos haciendo un trabajo de consenso con los actores del sistema, como por ejemplo el Tribunal Superior Electoral, que es un órgano que la ciudadanía no lo conoce, pero es un órgano importantísimo de cara al proceso. La Junta Central Electoral, la misma Procuraduría. ¿Por qué? Porque ahora mismo la Procuraduría tiene una función fundamental en el proceso electoral. La ley manda que se quede configurada la Procuraduría de Delitos Electorales, y eso es un trabajo fundamental de cara a perseguir los delitos electorales y que hablemos de consecuencias. ¿Qué ha sucedido con ¿Se ha eso? estado trabajando en eso? Mire, nosotros hicimos ya un encuentro con la Con la procuradora, procuradora. y vimos una crítica que hacemos al proceso fue que en la configuración de la ley, donde jugaba un rol la Procuraduría, no se le llamó a la Procuraduría para que diera sus opiniones Eso fue al increíble. proyecto de ley. Entonces, obviamente, la Procuradora, y en este caso la Procuraduría, se ha encontrado con esta nueva responsabilidad, con un nuevo marco legislativo. Sí, que ella tuvo participación. ¿No? Y con delitos nuevos, que los nuevos fiscales tienen que capacitarse para eso. ¿Qué Correcto. pasa? La ley establece, oigan esto, que se debe designar un procurador, En cada... pero un procurador general electoral, ¿verdad? Pero luego de esto, 2 procuradores adjuntos, pero en cada región, en cada provincia, 2 procuradores. Wow. En cada Entonces, provincia. Entonces, no son es tan 69 en total. ese Nosotros hicimos, proceso. entonces, un proceso De amplio. que capacitación, debió de, selección. no, y debió de haber sido Y aportar en Claro. todo caso hace 1 o 2 años para Claro, que la así Procuraduría tuviera el tiempo suficiente para poder hacer El todo ese proceso. ¿Y se proceso. tiene el tiempo todavía? Bueno, Bueno. al menos entendemos que para el procurador electoral y sus adjuntos, que sería lo mínimo que Lo podría mínimo. hacer, vimos Podría una ser. receptividad de la Procuraduría para hacer poder- frente a esto. sí. Mira, Participación Ciudadana, Liz y Lidy, va a cumplir 30 años. Sí. Ay, sí. Ah, es Correcto. fiesta. Parece que Estamos fue casi ayer. de fiesta. Parece que fue Háblenos ayer. de eso. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué presentan? ¿Qué van a hacer para celebrar estos 30 años? Y usted Sí. tiene 30 años siendo miembro de Participación Ciudadana. Correcto. O sea, Pero, fundadora desde el debe primer decir día. que estos 30 años, Antes de que tuviera nombre, yo Antes de que estaba tuviera el nombre. día de la asamblea donde se decidió el nombre de por eso Participación todavía un poco Ciudadana. más Sí. emocionante saber que vamos a cumplir 30 años con una coordinadora Con una general que coordinadora fue que fundadora de la institución. Entonces Claro. tiene un componente muy valioso. Y en 30 años, pues doña Liz está muy bien que puede recabar lo que hemos hecho durante todo Hablando este un poquito de proceso. sus experiencias, sus vivencias, sus momentos agradables y sus malos ratos que se han pasado en este proceso tan intenso Sí, y tan porque- productivo e importante para el país. Y en una institución democrática y Sí. donde no se le pone cortapisa a nadie por su ideología ni por su simpatía, nosotros no le cerramos la puerta a ninguna persona que sea miembro de un partido político. Lo que sí tenemos son regulaciones para ser miembro de coordinadores de las comisiones de trabajo y coordinadores del Sí. Consejo Nacional. Eso sí tenemos restricciones porque ningún miembro de partido político que tenga cargos relevantes dentro de los partidos o dentro del Estado puede ser miembro de uno de los órganos de dirección de la institución. ¿Cuántos miembros tiene Participación Ciudadana? Tenemos alrededor de 300 personas. 480. 480, pero como personas que están estrechamente vinculadas Sí. y digamos que hacen trabajo voluntario en la institución, somos unas 300. Entonces, nosotros además de la observación electoral, porque eso es por lo que más nos conocen, así fue que Sí, por la comenzamos, observación, sí, así claro. iniciamos con la observación electoral y el conteo rápido, La transparencia. que dicho sea de paso, ese conteo rápido ha sido siempre casi exacto, con los conteos, una precisión tremenda con lo que ha hecho la Junta. No es un conteo a boca de urna, No. es un conteo rápido
con una Que no es a muestra. boca de uno. No es Yo a pensaba boca. que sí. No, es una que se- muestra. Le voy a explicar ¿Cuál es el proceso? Porque yo tenía la rápidamente confusión. y de manera muy, muy concreta. En nosotros se hace una muestra, como se hacen las muestras de las Encuestas. encuestas bien hechas. Se hace una muestra estratificada por demarcación, dependiendo de la cantidad de electores que tenga cada demarcación. Asimismo se hace la muestra. Y entonces, cuando una mesa electoral cae dentro de la muestra, uno de nuestros observadores tiene que estar ahí fijo hasta que termina el conteo. Cuando termina el conteo, con los resultados del conteo de esa mesa, ese es el resultado que nos envían a nosotros al centro de cómputo. Ese es el que se procesa. Y ese es el para que se hacer procesa para hacer El informe final, del correcto, conteo. del conteo. Yo quiero decir con relación a estos 30 años que es algo muy valioso, es que siempre hemos dicho que se fortalece la democracia con el trabajo del movimiento cívico, pero si hablamos de la historia de la República Dominicana, ya no se puede hablar de la historia sin la presencia de participación ciudadana, Claro que sí. porque es un trabajo valioso que se ha hecho durante 30 años, somos el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, trabajamos no solamente en el tema electoral, porque eso es lo que nos dio nacimiento, sino también los trabajos de fortalecimiento y lucha contra la corrupción, somos el actor clave en esos temas de presión y eso es fundamental. Hemos logrado desde participación pues abordar temas legislativos para fortalecer los marcos de transparencia en el país. Formamos parte o salieron de nuestras salas, como quien dice, las casas comunitarias de justicia, que ya están en todo el país. Y también hemos apostado el relevo de la institución, porque dentro de participación también ya hay caras jóvenes y nuevas. Tenemos un espacio joven. Pero una muestra de ello. Sí, bueno, yo fui la coordinadora antepasada de participación ciudadana, fui la coordinadora general y fui la más joven. Entonces eso es un ejemplo de que participación también está pensando en poner caras en el relevo institucional. O sea que es un trabajo valioso en la institución. En la misma línea que usted nos preguntaba, nosotros luchamos, como ustedes saben, por el fortalecimiento de la democracia, por la transparencia, por el fortalecimiento de las instituciones, contra la corrupción, contra la impunidad. Sí. Y durante el periodo que no es electoral, nosotros le damos seguimiento a las instituciones que tienen que velar y que tienen que ser transparentes. Y nosotros tenemos unas comisiones de trabajo que se ocupan de manera voluntaria, son profesionales de altísima calidad que trabajan voluntariamente para la institución, dándole seguimiento a todos esos cumplimientos, a la justicia, a cómo van los casos dentro de la justicia, al presupuesto nacional. Nosotros le damos seguimiento durante todo el proceso. Durante todo el periodo, antes de elecciones y durante las elecciones, nosotros no dejamos de lado. No descuidan esa labor. Claro, y por eso nosotros podemos ser una institución y somos una institución con la fortaleza que tenemos. Toda esa gente que ustedes puedan ver de nosotros, todas esas caras, hacemos un trabajo totalmente voluntario. ¿Y cuál ha sido, a su entender, la manera como se ha ido manejando en los últimos tiempos la administración pública? La administración pública, bueno, lamentablemente no podemos hablar de que no existe corrupción. Hemos tenido unos casos de corrupción que ninguno de nosotros podíamos imaginarnos. Esos niveles de engranaje, esos engranajes corruptos que ha habido durante tanto tiempo. Hubiésemos querido o quisiéramos que esos ejemplos sirvieran para los funcionarios actuales. Sin embargo, no podemos decir que no existe corrupción. Han habido casos de denuncia, han habido casos donde han tenido que desvincular a funcionarios
por casos de corrupción. Hay un caso ahora mismo que está siendo investigado. Entonces, lo que nosotros aspiramos es a que cada día exista menos casos de corrupción. Lady, a propósito de lucha contra la corrupción, ¿cuál es la posición de Participación Ciudadana con relación a este nuevo escándalo de Operación Gavilán, donde funcionario vinculado a la propia Procuraduría General de la República, la corrupción penetró a lo interno de una institución que tiene que velar precisamente por la lucha contra la corrupción y la actitud asumida de responsabilidad, porque eso podía quedarse así, sí, asumida de responsabilidad por la actual procuradora y por los funcionarios de la Procuraduría de transparentar eso y de enfrentarlo, no importa que fuera funcionario de su propio equipo. Mira, yo no creo que quizás nos sorprenda tanto, porque hemos visto que teníamos un procurador que no procuraba lo que estaba llamado a hacer, y era la cabeza de esa procuraduría que lamentablemente hemos visto que tiene raíces corruptas dentro de su misma institución. Entonces no es algo de esperarse, o sea, no era algo de sorprendernos, que podía existir dentro de la misma procuraduría estos temas de corrupción a estos niveles. ¿Por qué? Porque si la cabeza institucional está vinculada a temas graves de corrupción, ¿qué podemos esperar de los enclamados de abajo? Ahora, lo que sí es valioso y valiente y siempre vamos a reconocer es el trabajo tesonero a favor de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad que está llevando a cabo esta Procuraduría, encabezada por doña Miriam. Sí, es un ejemplo valiosísimo de lo que debe hacer un servidor público en el ejercicio de sus funciones, y lo hemos reconocido. Hay que reconocer que Participación Ciudadana tiene el reconocimiento a la lucha contra la corrupción, que lo entregamos cada año, y el año antepasado se le entregó a Jenny Berenice Aburso Camacho, los magistrados, pero anteriormente a eso, 8 años atrás, se le había entregado a doña Miriam, y es por el trabajo extraordinario que le ha devuelto las esperanzas al pueblo dominicano de que sí se puede ser transparente, de que sí se puede luchar contra la corrupción. Y que sí se puede ser honesto. Lo que sí nos gustaría es ver que la Procuraduría sea el Procurador General de la República, no dependa del Poder Ejecutivo. Había que hacer esa reforma. Esa reforma, claro. Para darle una independencia real y efectiva a la Procuraduría. Pero algunos de los partidos políticos se han opuesto a eso. Claro, porque no le conviene. Porque no le conviene, además, despojarse de eso, del control de la justicia. Sí, pero también hay que decir que la Constitución se ha reformado más de 36 veces. Sí. Y las veces que se ha reformado es por una intención particular de personal, cada actor, grupal. sobre todo con los temas de la religión. Entonces siempre hay ese temor, porque no solamente son los partidos de oposición, sino la misma ciudadanía, cuando escucha modificación constitucional, siente temor, lo relaciona con modificación a la Constitución para el tema reeleccionario. Para la reelección. Bueno, lamentablemente es así, señores, se nos agotó el tiempo. Me gustaría seguir conversando ampliamente con doña Lizzy Sánchez y con Lady Blanco de Participación Ciudadana. Le agradecemos realmente su participación con nosotros esta noche en Pulso Nacional. La invitación queda abierta. Muchas gracias. Yo creo que en este proceso electoral tendremos que volver a reencontrarnos para seguir conociendo las cosas que están. Y a presentar nuestros informes. A presentar los informes. Claro, de los procesos electorales. Estamos aquí. Así. Muchísimas vamos a una pausa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sí. Vamos a una pausa y continuamos con Pulso Nacional.